Al principio, solo era una mancha, una anomalía en los datos, una línea de luz cruzando el cielo digital. Pero muy pronto se convirtió en otra cosa, algo inquietante. Un objeto había entrado en nuestro sistema solar. Rápido, demasiado rápido. No seguía ninguna órbita conocida, no venía de la nube de Oort y claramente no obedecía las reglas del movimiento natural de los cuerpos celestes. Lo más extraño, provenía de una zona del cielo que los científicos han temido durante décadas. La misma constelación desde donde, hace años, recibimos la famosa señal WOW. Ahora, Tria y Atlas, un nuevo objeto interestelar, se dirige al corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que tomó por sorpresa a los científicos fue lo que el telescopio espacial James Webb detectó en su estela: emisiones de gas anómalas, líneas de absorción que no tienen sentido y, lo más inquietante, una señal. Un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio. Un susurro desde la oscuridad que dejó sin palabras a los astrónomos más destacados. ¿Es natural? ¿Un accidente cósmico o algo que estaba destinado a ser visto? El mundo entero está mirando, porque esta vez puede que no tengamos otra oportunidad. Desde el momento en que fue detectado, Tria y Atlas ya desafiaba las expectativas. Se desplazaba por el espacio a más de 61 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier asteroide, cometa o cuerpo natural conocido. Ya estaba dentro de la órbita de Júpiter y acercándose al Sol. Pero la velocidad no era la única rareza. Su trayectoria era casi demasiado perfecta, una ruta estrecha y calculada que coincidía exactamente con el plano de los planetas del sistema solar. Una coincidencia geométrica tan rara que encendió todas las alarmas. A diferencia de otros objetos interestelares que entran en ángulos caóticos, Tria y Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo, siguiendo la eclíptica como si obedeciera puntos de navegación preprogramados. Más inquietante aún, su camino lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, ofreciendo una ventana perfecta para que nuestras ondas lo observen antes de que rodee el Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará en el lado opuesto del Sol durante su punto más cercano, como si nos evitara intencionalmente. Y ahí comenzaron las sospechas. Porque al investigar su origen, los astrónomos lo rastrearon hasta una zona del cielo que ha inquietado a los investigadores de SETI durante años, la constelación de Sagitario. La misma región que emitió una potente y misteriosa señal de radio conocida como la señal WOW. Ahora, otro objeto viene desde esa misma dirección. Pero este no está en silencio. A medida que Tria y Atlas se acercaba al sistema solar interior, los científicos apuntaron los instrumentos más avanzados del mundo hacia él, incluyendo el Very Large Telescope en Chile y el telescopio James Webb. Lo que encontraron rompió todas las expectativas. Cuando el Sol calienta un cometa, los cielos se subliman y los metales se vaporizan, liberando gases como hierro y níquel juntos, siempre juntos, porque así se forman en las estrellas. Pero esta vez ocurrió algo extraño: Webb detectó gas de níquel, pero nada de hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo estuviera liberando selectivamente solo un metal y ocultando el otro. Más raro aún fue la presencia de cianuro. Aunque es común en cometas, su concentración aumentó demasiado rápido en relación con la distancia al Sol. No fue una reacción térmica lenta, sino una liberación química explosiva, el tipo que no se asocia con rocas o hielo, sino con materiales diseñados que están bajo tensión. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han sugerido públicamente que tal vez no estamos viendo un objeto natural. ¿Y si no es un cometa, sino una máquina? Y si es así, ¿quién la construyó? Uno de los aspectos más escalofriantes de Tria y Atlas no es solo su trayectoria o su firma química. Es la forma en que brilla. Normalmente, un cometa brilla al reflejar la luz solar. Cuanto más brillante, más grande debe ser. Según su luminosidad, Tria y Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan. Pero las mediciones telescópicas indican que es más pequeño, lo que sugiere que podría estar generando su propia luz.
Una idea que rompe todos los modelos conocidos sobre el comportamiento de los cuerpos interestelares. La luz artificial en el espacio profundo solo se asocia con naves espaciales, satélites o reactores. Y al modelar la distribución del calor en su superficie, surgió algo aún más desconcertante: asimetría. Un lado absorbía más calor, emitía más luz y mostraba emisiones de gas que no coincidían con una rotación natural, como si tuviera salidas de escape o compartimentos internos. De pronto, lo que parecía una roca empezó a comportarse como una sonda. Una sonda diseñada no solo para observar, sino para pasar desapercibida. Y esto no es ciencia ficción. En 2017, Oumuamua también mostró comportamientos que no pudimos explicar. Pero la comunidad científica lo dejó pasar demasiado rápido. Esta vez, con Tria y Atlas, hemos aprendido la lección. Porque si realmente está impulsado, si realmente es artificial, entonces la pregunta cambia: ¿qué es, a quién lo envió y por qué ahora? Y entonces llegó la señal. Un pulso débil enterrado en los datos espectrales, que no coincidía con ninguna emisión cometaria conocida, ni con llamaradas solares ni con fuentes de fondo cósmico. Al principio se descartó como interferencia. Pero a medida que llegaron más datos del web, el patrón se repitió. Un pulso no aleatorio, matemáticamente estructurado, que se repetía en intervalos demasiado precisos para ser natural. Los científicos comenzaron a compararlo con señales históricas, ráfagas rápidas de radio, pulsos de púlsares, incluso con la señal WOW. Lo que encontraron fue aterrador. No solo compartía una banda de frecuencia similar a la señal WOW, sino que provenía de la misma región del espacio, la constelación de Sagitario, un lugar que siempre ha estado rodeado de misterio. Pero esta vez, la señal no era lejana. Viajaba junto a Tria y Atlas, como si el objeto no solo emitiera luz y gas, sino que estuviera comunicándose. Ya fuera intencional o no, quedó claro que ya no estábamos simplemente observando una roca del espacio. Estábamos interceptando una transmisión. Una que tal vez no estaba destinada a nosotros, o quizás sí, esperando a que fuéramos lo suficientemente inteligentes para notarla. Para entender el miedo que genera Tria y Atlas, hay que retroceder a 2017. Ese fue el año en que Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, pasó cerca de la Tierra. Silencioso, rápido y extraño. Al principio se pensó que era un asteroide con forma de cigarro. Pero su movimiento era inexplicable. Aceleró sin cola, sin gas, sin polvo, sin hielo expulsado que justificara su comportamiento. Solo un empujón suave, como una nave haciendo una corrección de rumbo. Los científicos finalmente dejaron de intentar explicarlo y lo etiquetaron como un misterio. Pero algunos nunca lo olvidaron. Uno de ellos fue Avi Loeb, quien insistió en que habíamos ignorado algo monumental, que habíamos pasado por alto evidencia de algo diseñado. Ahora, con Tria y Atlas, parece un déjà vu, pero peor. Porque a diferencia de Oumuamua, que pasó antes de que pudiéramos reaccionar, Tria y Atlas aún está aquí, sigue emitiendo señales extrañas. Sigue liberando gases no naturales y sigue una trayectoria que imita las maniobras de asistencia gravitacional que usamos en nuestras propias ondas. En otras palabras, si Oumuamua fue el disparo de advertencia, Tria y Atlas podría ser el seguimiento, un segundo contacto, una segunda oportunidad, o algo completamente distinto. Y esta vez, estamos preparados. O al menos eso creemos. A medida que más telescopios se enfocaban en Tria y Atlas, una idea empezó a circular entre los rincones más atrevidos de la comunidad científica. Una idea que aún no están listos para publicar, pero que tampoco pueden callar. ¿Y si este objeto no solo es artificial? ¿Y si está consciente? No en el sentido que entendemos como conciencia, sino como un depredador que observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado perfecta, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que emite parecen producto de diseño, no de desgaste. Su ruta le permite observar los planetas principales del sistema solar sin ser observado.
La alineación es quirúrgica, casi como una misión de reconocimiento. Y visto desde esa perspectiva, cada detalle se vuelve más inquietante, la ausencia de hierro, la precisión de su camino, el brillo que desafía la termodinámica, y ahora, la señal. Es como si algo nos estuviera poniendo a prueba. No intenta contactarnos ni revelarse, solo observa, mide nuestras reacciones, evalúa si estamos preparados y quizás se prepara para algo que aún no debemos comprender. Esto no parece una exploración aleatoria. Se siente como intención. Aunque la trayectoria y la señal del objeto son extrañas, su comportamiento químico también desconcierta. El análisis espectral del telescopio James Webb reveló una combinación inusual de compuestos, dióxido de carbono, cianuro y vapor de níquel puro. Por separado, podrían explicarse por procesos naturales, pero juntos, en esas cantidades y liberados con ese patrón y velocidad, cuentan otra historia. El níquel no aparece solo en el espacio, siempre viene acompañado de hierro. Pero aquí, casi no hay hierro. El cianuro, aunque se encuentra en cometas, no suele presentarse con tanta intensidad. Y el dióxido de carbono en tal volumen sugiere una clase de objeto completamente nueva o algo que quema combustible. Avive y otros expertos han señalado que muchos procesos industriales, especialmente los relacionados con aleaciones avanzadas o sistemas de propulsión, pueden liberar exactamente esa combinación de gases bajo estrés. Imagina una nave espacial nuclear diseñada para soportar calor extremo, construida con materiales exóticos y recubrimientos especiales. Ahora imagina que pasa cerca del Sol, su estructura se expande, sus uniones se agrietan y libera subproductos moleculares no por hielo derritiéndose, sino por tecnología deteriorada. Lo que estamos viendo podría no ser el aliento de un cometa, sino la fuga de una máquina moribunda. En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, existe una teoría inquietante, la hipótesis del bosque oscuro. Sugiere que el universo está lleno de vida, pero nadie habla. Porque en un cosmos peligroso, el silencio es supervivencia. Según esta idea, cada civilización se oculta, temerosa de ser destruida por algo más avanzado. Ahora, veamos a 13 Atlas desde esta perspectiva. ¿Y si no es solo un visitante? ¿Y si es un explorador disfrazado de objeto natural, programado para evitar la Tierra, emitiendo señales mínimas, midiendo, mapeando y enviando datos a algún lugar lejano? Nunca se acerca a la Tierra, nunca se arriesga a ser detectado, nunca rompe su disfraz, pero sabe que lo estamos observando. Y el hecho de que lo hayamos detectado podría cambiarlo todo. Tal vez nunca debimos verlo. O tal vez esta era la prueba final para saber si estamos listos, no para el contacto, sino para la revelación. Porque en un universo lleno de observadores silenciosos, el momento en que alguien habla, aunque sea por accidente, todo cambia. El bosque despierta. Y ahora debemos preguntarnos, ¿escuchamos un susurro desde la oscuridad, o algo más nos ha escuchado a nosotros? Mientras 13 Atlas sigue su silencioso recorrido por el sistema solar, se acerca una oportunidad única. El 3 de octubre de 2025, el objeto pasará cerca de Marte, lo suficientemente cerca como para que nuestros observadores robóticos puedan captarlo. El orbitador de reconocimiento de Marte, que actualmente rodea el planeta, tiene una de las cámaras más potentes enviadas al espacio, IRES. Puede detectar detalles de hasta 30 kilómetros por píxel a la distancia esperada de 13 Atlas. No es suficiente para ver detalles finos, pero sí para captar algo importante. Si el objeto refleja luz o la produce, los científicos están preparando una ventana de observación muy precisa durante el sobrevuelo, conscientes de que podría ser una oportunidad única en una generación. Si el objeto cambia de trayectoria, acelera o emite nuevos gases, será registrado. Y esta vez, los datos no serán teóricos. Serán visuales y concretos. A menos que el objeto haga algo aún más inesperado, como desaparecer por completo. En los últimos meses, mientras crecía la curiosidad pública sobre 13 Atlas, algo extraño comenzó a ocurrir en las agencias espaciales más prestigiosas del mundo.
Los rastreadores en tiempo real de la NASA, que antes actualizaban el movimiento del objeto, dejaron de funcionar. El acceso a los registros de telescopios de ESA fue suspendido. Los datos archivados del telescopio Webb comenzaron a mostrar mensajes de acceso denegado a investigadores que antes tenían autorización. Y comenzaron a circular rumores en la comunidad astrofísica, científicos retirados de proyectos sin explicación, conferencias canceladas a último momento, artículos de investigación retrasados o retirados misteriosamente. No pasó mucho tiempo antes de que el término bloqueo por anomalía de datos comenzara a aparecer en correos cifrados y foros privados. Algunos creen que el objeto ha hecho algo que no puede hacerse público. Otros piensan que los gobiernos han decidido que las implicaciones son demasiado desestabilizadoras. Pero sea cual sea la verdad, hay algo claro, el silencio ya no viene solo del espacio. También viene de la Tierra. Cuando el análisis tradicional no logró descifrar los patrones extraños emitidos por 13 Atlas, los científicos recurrieron a la herramienta más avanzada disponible, la inteligencia artificial. Sistemas de aprendizaje automático entrenados con años de datos de radioastronomía analizaron las grabaciones espectrográficas del telescopio Webb. Se les pidió que buscaran patrones ocultos, simetrías, repeticiones, desviaciones de frecuencia, cualquier cosa fuera del ruido cósmico. Y lo que encontraron sorprendió incluso a los ingenieros. La IA identificó una secuencia autocorrectora, una estructura de datos que resistía la entropía, imitaba modelos de compresión conocidos y se adaptaba al introducir ruido. Era robusta, inteligente y alarmantemente parecida al código de máquina terrestre. Más inquietante aún, parecía responder a consultas, no en tiempo real, sino con un eco retrasado, como si hubiera estado esperando una señal. Durante años, los investigadores de SETI soñaron con descubrir algo así. Pero nadie esperaba que la primera respuesta llegara, no por una antena, sino incrustada en el aliento de un cometa impostor. La implicación, no somos la primera civilización en construir máquinas capaces de hablar. Tal vez solo somos los primeros lo bastante imprudentes como para responder. A medida que las teorías se acumulan y el comportamiento del objeto desafía toda explicación natural, una idea escalofriante vuelve a surgir en la imaginación pública. Una que los físicos han considerado durante décadas, pero nunca se atrevieron a vincular con datos reales. ¿Y si este objeto, este intruso interestelar, no es una máquina como las que conocemos, sino algo más fundamental? ¿Y si es parte del código? Según la hipótesis de la simulación, nuestro universo podría ser una construcción artificial, que funciona con leyes que parecen físicas hasta que se alcanzan ciertos límites. Como 13 Atlas, un objeto que desafía la química, ignora el impulso, emite información estructurada, cambia de trayectoria sin fuerza, se mueve con intención. ¿Podría ser esto el equivalente a un paquete de depuración, una anomalía diseñada para probar los límites del sistema o simular un contacto alienígena? Y si es así, ¿por qué ahora? ¿Por qué en la era de la IA, de la computación cuántica, del lanzamiento del telescopio Webb hacia los cielos más profundos? ¿Es posible que 13 Atlas no venga solo de fuera de nuestro sistema, sino de fuera de nuestra simulación? ¿Una revisión, un empujón, una perturbación para ver cómo reaccionamos? Porque tal vez este objeto no fue enviado para explorarnos. Tal vez fue enviado para recordarnos que no controlamos el sistema que creemos entender. Mientras los científicos civiles y las agencias espaciales analizan en silencio el misterio de 13 Atlas, otro tipo de maquinaria ha comenzado a moverse, menos interesada en descubrir y más enfocada en contener. Según fuentes anónimas dentro de círculos de defensa aeroespacial, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, junto con departamentos de defensa en Europa e Israel, han comenzado a clasificar cualquier dato relacionado con 13 Atlas como inteligencia estratégica de nivel 1. Es el mismo nivel que se usa para telemetría de lanzamientos nucleares y amenazas extraterrestres a la infraestructura orbital. ¿Por qué esta repentina escalada? Algunos creen que se debe a datos recogidos por satélites de reconocimiento en órbita alta que interceptaron patrones electromagnéticos del objeto.
Patrones no solo estructurados, sino que cambiaban en respuesta a la observación. La implicación es inquietante, que 13 Atlas no solo emite, sino que escucha. Y si es así, entonces cada radar, cada pulso de telescopio, cada escaneo cuántico podría estar revelando más sobre nosotros de lo que imaginamos. Por primera vez en décadas, los estrategas militares están discutiendo lo impensable, no el contacto, sino las contramedidas. ¿Por qué si este objeto puede aprender? La siguiente pregunta es, ¿puede actuar? Mientras la mayoría se enfoca en el comportamiento actual del objeto, un pequeño grupo de físicos teóricos ha propuesto algo aún más desconcertante. Al introducir su trayectoria, emisiones químicas y curva de luz en un modelo gráfico multidimensional, comenzaron a ver algo más, un patrón que se repetía en diferentes escalas, como un fractal. Esto llevó a una teoría radical, que 13 Atlas no es solo un visitante interestelar, sino un mapa. No. Los antiguos Duandemali hablaban de una estrella visitante que se acercó y dejó un mensaje en el cielo, mucho antes de que tuvieran conocimiento del espacio profundo. Sorprendentemente, un nuevo análisis de los datos de la sonda Voyager, realizado en los años 2000, mostró picos de actividad electromagnética que coinciden con las frecuencias actuales del objeto llamado Tri-Atlas. En aquel entonces no teníamos forma de interpretarlos. Es como si este objeto, o uno similar, ya hubiera estado aquí antes. O tal vez nunca se fue. Ahora que nuestros instrumentos modernos comienzan a alcanzar patrones antiguos, podríamos estar redescubriendo una señal repetida, diseñada para despertar algo en nosotros, algo mucho más antiguo de lo que imaginamos. Satélite. En un último intento por descifrar las señales de Tri-Atlas, un equipo internacional de científicos decidió introducirlas en una fuente inesperada, el disco dorado de la Voyager 1. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Algunas estructuras armónicas de las emisiones de Tri-Atlas coincidían con segmentos matemáticos y musicales del disco dorado. No eran idénticas, pero sí alineadas en intervalos clave. No fue coincidencia. De alguna manera, las emisiones de este objeto estaban reflejando el intento original de la humanidad por comunicarse con el cosmos. ¿Cómo es posible? El objeto tendría que haber interceptado la señal de Voyager, descifrado el mensaje y esperado décadas para responder. O quizás, una idea aún más extraña, que Tri-Atlas existía antes que Voyager y que su señal fue lo que nos inspiró a enviar el disco dorado. ¿Y si el mensaje que enviamos fue una respuesta inconsciente a una señal que ya habíamos recibido sin darnos cuenta? Entonces, ¿quién hizo contacto primero? A medida que los datos sobre Tri-Atlas se vuelven más extraños, ha comenzado a circular una teoría entre astrofísicos y expertos en SETI. No estamos ante un visitante solitario, sino ante una red galáctica silenciosa. Según esta idea, Tri-Atlas podría ser parte de un sistema distribuido de sondas o balizas disfrazadas de cometas o asteroides que observan las estrellas sin ser detectadas. Investigadores han empezado a comparar las trayectorias de objetos anteriores como Borisov y Oumuamua y están encontrando patrones sutiles, sincronías en el tiempo, armonías matemáticas en sus movimientos. Y si no son coincidencias, y si forman parte de una red a escala planetaria que cartografía civilizaciones, sin quedarse el tiempo suficiente para ser descubierta. Pero dejando pistas para que la siguiente fase de observación comience. Antena para satélite. Mientras Tri-Atlas atraviesa nuestro sistema, podría estar enviando actualizaciones a algo mucho más allá de lo que podemos observar, informando no solo lo que ve, sino cómo reaccionamos. Porque tal vez, para ellos, nosotros somos el experimento. Lupa hacia la izquierda. Cuando el telescopio espacial James Webb hizo su primer escaneo térmico detallado de Tri-Atlas, los resultados sorprendieron a todos. En lugar del perfil térmico esperado, más caliente en el lado iluminado por el sol y más frío en el opuesto, el objeto mostró dos puntos fijos que emiten calor constantemente, sin importar su rotación ni la luz solar. Como si tuviera fuentes internas de energía, tal vez reactores o módulos que siguen funcionando tras un viaje inimaginable por el espacio interestelar.
En la Tierra, hemos visto patrones similares en nuestras propias naves espaciales, especialmente aquellas con generadores de radioisótopos, baterías térmicas o sistemas de propulsión nuclear. Las implicaciones son enormes. Si Tri-Atlas mantiene zonas de energía autónomas, entonces no es un cometa, ni un asteroide, ni polvo cósmico. Es una máquina. Una máquina que sigue activa. Reloj. Poco después de que Tri-Atlas entrara al sistema solar interior, ocurrió algo extraño. Las señales de púlsares, usadas como relojes cósmicos por su regularidad, comenzaron a llegar fuera de sincronía. Las desviaciones eran mínimas al principio, pero constantes y en aumento. Estas señales, esenciales para calibrar instrumentos espaciales, estaban siendo distorsionadas como si pasaran por una alteración localizada del espacio-tiempo. Los científicos rastrearon las anomalías y no provenían del Sol ni de una llamarada solar, sino de la zona exacta donde se encontraba Tri-Atlas. Esto planteó una posibilidad inquietante: el objeto podría estar alterando el tejido del espacio, no por gravedad, sino mediante tecnología. Generando un campo, una burbuja, una lente donde la luz y el tiempo no se comportan como deberían. Si esto es cierto, entonces no solo nos observa. Está interactuando con el espacio-tiempo. Y cada segundo que permanece aquí podría estar dejando huellas que no entenderemos hasta mucho después. Mientras la mayoría de los científicos intenta explicar Tri-Atlas con física e ingeniería, un grupo marginal de cosmólogos cuánticos ha propuesto una teoría radical: la hipótesis del colapso de la realidad. Según esta idea, Tri-Atlas no proviene de otra estrella, sino de otra versión del universo. No de otro lugar en el espacio, sino de otra capa de la realidad. La teoría sugiere que algunos objetos pueden cruzar límites entre estados cuánticos, trayendo consigo las reglas físicas de otro universo. Y cuando lo hacen, nuestros sistemas, biológicos, físicos, informativos, comienzan a fracturarse por la presión de una lógica incompatible. ¿Podría esto explicar la señal extraña, las distorsiones temporales, los datos reflejados del disco dorado de Voyager? ¿Es por eso que todo lo que enviamos al espacio profundo desaparece o regresa alterado? Si Tri-Atlas está filtrándose entre dimensiones, entonces no estamos observando un objeto extraño. Estamos presenciando una colisión de realidades. Una que ya podría estar dejando grietas en la nuestra. Estrella fugaz. Así que aquí estamos, inmersos en un misterio que se niega a ser nombrado. Un cometa que no es cometa. Una trayectoria demasiado perfecta. Una firma química demasiado artificial. Una señal demasiado precisa para ser accidente. Calor que no viene del sol. Tiempo que se dobla. Materia que no obedece. Y silencio por todas partes, roto solo por el zumbido de algo antiguo deslizándose en el borde de nuestra percepción. El telescopio James Webb fue construido para mirar al pasado, para mostrarnos el nacimiento de galaxias. Pero lo que ha encontrado está aquí, ahora, y lo más inquietante, está consciente. Pensábamos que mirábamos hacia afuera. Pero tal vez estábamos siendo guiados hacia algo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. No porque quisiera ser encontrado, sino porque por fin estamos listos para verlo. Y aún, después de todos los datos, todas las teorías, todo el miedo, queda una posibilidad que resuena en lo más profundo de lo que no nos atrevemos a decir: ¿y si la señal no era un mensaje, y si era un espejo? Una prueba no de inteligencia, sino de reacción. Un patrón diseñado para reflejar nuestros miedos, nuestras ambiciones, nuestra sed de conocimiento. Y ahora que hemos mirado demasiado cerca, ahora que hemos empezado a escuchar, no podemos fingir que no lo hemos oído. Tal vez la señal no estaba hecha para que la respondiéramos. Tal vez estaba hecha para ver en qué nos convertiríamos al creer que no estamos solos. Porque ya no estamos mirando solo al espacio profundo. Estamos mirando dentro de nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, siempre fuimos nosotros los que estaban siendo descifrados. ¿Crees que Tri-Atlas es natural, una máquina, o algo que nunca debimos ver? Comparte tus pensamientos.
Suscríbete si quieres seguir explorando las señales que otros prefieren ignorar.